Déjenme comenzar, mis queridos hermanos, de la siguiente manera. Llegamos ahora, pues, mis queridos hermanos, al capítulo 13 de Romanos, uno de los capítulos más importantes de la Biblia, pero también, ¿verdad?, uno de los capítulos muy controvertidos y difíciles. Conforme lo vayamos estudiando, ustedes se van a dar cuenta por qué, ¿verdad? Este es un capítulo difícil, ¿verdad? Mete a los cristianos en mucha discusión, unos interpretan de una manera, otros de otros. Es un capítulo un poco difícil, pero es un capítulo muy importante. Ahora, para poder entender, mis hermanos, Romanos 13, necesitamos tomar en cuenta Romanos 12, el capítulo anterior. No olviden esta regla de la Biblia, mis hermanos. La Biblia está conectada, es decir, tiene un contexto. Para poder entender el 13 hay que entender lo que venimos diciendo, lo que la Biblia viene diciendo. Y en el capítulo 12, mis hermanos, Pablo habla primero acerca de nuestra relación con Dios. ¿Recuerdan? Versículos 1 y 2. Nuestra relación con Dios. Luego el apóstol habla de nuestra relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, así lo llama, de los versículos 3 al 8. Luego de los versículos 9 al 21, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo habla de nuestra relación entre nosotros, unos con otros. Nuestras relaciones deben ser relaciones transformadas, dice Pablo. Y en esa misma sección, al final ya del capítulo 12, Pablo habla acerca de nuestra relación con nuestros enemigos. Tú vas a decir inmediatamente, ¿cómo es eso, Paz? ¿Tenemos enemigos? No, nosotros no buscamos tener enemigos, pero hay gente a la que no les caemos bien. Hay gente a la que les caemos mal y luego ellos toman una actitud negativa hacia nosotros y se comportan como enemigos. Gente difícil, pues, ¿cómo debemos tratar a esas personas? La palabra del Señor es completa, mis hermanos. Todo lo que necesitamos para vivir en esta nueva vida en relación con Dios está ahí en la Biblia. Así que, mis hermanos, al llegar al capítulo 13, el apóstol Pablo comienza a hablar de nuestra relación con el gobierno. El apóstol Pablo dice, hermanos, que la forma en la que nos relacionamos con nuestro gobierno es una indicación de nuestra relación con Cristo. ¿Cómo así, pastor? Así es. Si tú no tienes una buena relación con el gobierno, probablemente se debe a que no sabes, no has entendido, o tal vez sí sabes, pero adrede actúas mal con respecto a él. Pablo nos enseña, mis hermanos, en esta sección, ¿verdad?, diciéndonos que nuestra relación con el gobierno es una indicación de cómo es nuestra relación con Cristo. Pero, mis amados hermanos, si nosotros no sabemos cómo debemos relacionarnos con el gobierno, pues la vamos a regar muy seguido, ¿no? De hecho, es lo que pasa a muchos cristianos. Y entonces tenemos un mal testimonio hacia afuera cuando la gente nos ve y dice, pues qué mala actitud tiene esa persona hacia el gobierno, ¿no? Ahora bien, mis queridos hermanos, esto que voy a decir es muy importante. Si Pablo se toma un espacio tan grande para enseñarnos cómo debemos relacionarnos con el gobierno, es evidente, mis hermanos, que debemos relacionarnos. Si no fuese importante que nos relacionáramos con el gobierno, Pablo no se tomaría la molestia de decirnos nada. Pero si él nos dice, así debemos relacionarnos con el gobierno, pues es que él espera que nos relacionemos con el gobierno, pues. Escuchen, hermanos, no debemos asumir la actitud de yo me mantengo al margen, no me interesa, yo no me meto en eso. Se ha hecho un enorme daño a la iglesia evangélica en México, porque durante mucho tiempo se nos enseñó, ¿verdad?, que no es espiritual meterse en política.
Los predicadores estuvieron enseñando eso durante mucho tiempo y nos hicieron creer que si queremos ser muy espirituales, muy santos, entonces no debemos andarnos metiendo, ¿verdad?, en asuntos de política. Eso hay que dejárselo a los malos, a los pecadores. Nosotros somos muy puros, no nos relacionemos con eso. Hermanos, eso es contrario a la palabra de Dios. Eso no es así. Hay países, hermanos, donde la participación política de los cristianos es muy fuerte y muy decisiva. Hermanos, donde los cristianos conocen sus obligaciones, conocen sus derechos y participan abiertamente, han logrado construir una sociedad mejor, un país mejor. Este domingo regresó nuestra querida hermana Claudia Fritz, esposa de nuestro querido hermano Eric. Su hija tuvo el privilegio de recibir una beca para ir a estudiar en Europa. No sé si en Holanda o en Alemania, creo que en Alemania. Y necesitaba apoyo, entonces su hija le pidió a nuestra hermanita a su mamá pues que fuera a apoyarle. Su mamá se fue, creo que por un mes. Estuvo viviendo apoyando a su hija allá en Europa y ya regresó y hoy ya vino al servicio. Y le tocó escuchar este mensaje pues a las 11, ¿no? En el servicio de las 11. Y me platicaba ella aquí porque pasó a saludarme y me dijo: qué tremendo el mensaje, pastor. Dice, porque el hecho de que yo fuera a vivir, dice, a otro país, dice, otra cultura, otra forma, ¿no? Muy diferente la manera de ser. Y yo le digo, sí. Hay países donde la participación política de los cristianos es muy fuerte y muy decisiva, y eso produce, mis hermanos, una sociedad más próspera, una sociedad, más justa, una sociedad menos injusta, de mayor progreso. Pero lamentablemente en América Latina los cristianos crecimos con esa idea de que no debemos participar porque la política es muy sucia, ¿no? Es muy demoníaca y pues ¿cómo te vas a meter ahí? No, eso es contrario a la palabra del Señor. Si queremos cambiar este mundo, si queremos cambiar en esta sociedad, necesitamos hombres y mujeres con principios y valores de Dios que participen para cambiar pues nuestra sociedad. ¿Ves por qué te dije que este capítulo 13 es un capítulo tremendo? Ojalá Dios nos sacuda. Mis hermanos, ojalá Dios nos abra la mente, Dios abra nuestro entendimiento, nos haga ver y salgamos de aquí decididos a comprometernos y a participar de una manera más directa en obediencia a Él y a su palabra, bendita sea. Así que, mis hermanos, en Romanos capítulo 13, pues, versículos del 1 al 7, Pablo nos da algunos principios de lo que debe ser nuestra relación con el gobierno. Ahora, fíjense bien lo que estoy diciendo. Pablo habla de principios. ¿Qué cosa es un principio? Tú ya lo sabes. Un principio es una verdad, un enunciado que dice una verdad, que los cristianos son responsables de discernir cómo aplicarla a las diferentes circunstancias de la vida. O sea, mis hermanos, Pablo no nos dice aquí en el capítulo 13, tienen que votar por el PRI. No, no dice eso, porque además, hermanos, ni había PRI en ese tiempo. Tampoco dice el apóstol Pablo, si tú lees, deben votar por el PAN. No, no dice eso. Tampoco dice el apóstol, tienen que votar por Morena. No. ¿Qué es lo que nos da? Eso es importante entenderlo, que yo lo entienda, que tú lo entiendas. Nos da principios, nos da enunciados que son una verdad de Dios y que cada cristiano tiene que reflexionar cómo lo aplicas en cada circunstancia de la vida que nos va a tocar vivir. Ahora, antes de entrar a considerar eso, déjeme decirle, creo que es muy bueno que lo sepamos.
Romanos 13 no es el único pasaje de la Biblia que habla acerca de nuestra relación con el gobierno. No se vaya a confundir. Romanos 13 no es el único texto en la Biblia que habla de eso, no. Déjame decirte que la Biblia está llena de textos en donde se nos habla de cuál debe ser nuestra relación con el gobierno. Y también, ¿verdad? ¿Cómo deberían ser los verdaderos gobernantes? Así es que te doy algunos ejemplos ahí nada más para que sepas, porque es bueno que los cristianos sepan. Se nos habla de este tema en el libro de Deuteronomio. Se nos habla de este tema en los Salmos. Se nos habla de este asunto en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías. Todo el libro del profeta Amós, si lo quieres leer esta semana, es una tremenda declaración política de Dios. Pero aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo nos da algunos principios importantes, y esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Porque si eran tan importantes para Pablo como para registrarlos en la Biblia, pues deben ser muy importantes para nosotros, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, Pablo nos habla aquí de tres cosas. Nos habla de la naturaleza del gobierno, es el punto número 1. Nos habla de el propósito del gobierno, es el punto número 2. Y luego finalmente nos habla acerca de nuestra responsabilidad para con el gobierno, es el punto número 3. Mira qué interesante. Así que si ustedes me acompañan, vayamos por favor al punto número 1, la naturaleza del gobierno. Ahora, ¿a qué nos referimos, mis hermanos, cuando hablamos de la naturaleza del gobierno? Es muy sencillo, mis hermanos, es muy simple, es como contestar esta pregunta: ¿qué es el gobierno? De eso hablamos cuando hablamos de la naturaleza del gobierno. ¿Qué es? Bueno, déjeme decirle que Pablo nos da aquí dos grandes verdades muy claras acerca de la naturaleza del gobierno. Número 1, el gobierno es parte del propósito de Dios para el mundo. El gobierno es parte del propósito de Dios para el mundo. Déjame decirlo de esta manera. Déjame decirte esto de una vez por todas. Hermanos, el gobierno no es una idea humana. Es una idea divina. Dios la puso en la mente de los hombres y de las mujeres. El gobierno es divinamente designado por Dios. Mira lo que dice el versículo 1. Esta vez es la versión Reina Valera 60. Mira cómo dice: sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores. Y ahora te da la razón. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. No hay manera pues de negarlo. El gobierno humano no es una idea humana. El gobierno civil no es una idea humana. ¿Quién lo inventó? La Biblia dice que fue Dios. Así dice, si lo quiere subrayar: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y mira la segunda declaración: y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Hermanos, esto debería cambiar nuestra actitud. Debemos como cristianos aprender a ver al gobierno como parte del propósito de Dios para el mundo. Cambiemos nuestra actitud de rechazo, de apatía, de no querer cooperar, de no querer participar. Miren lo que dice el versículo 2 cuando no queremos cooperar. Allí abajo, ¿qué dice? De modo, dice, que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Dios espera de ustedes y de mí que seamos buenos ciudadanos, con una buena actitud hacia el gobierno, que cooperemos, que ayudemos para el logro de los propósitos y las metas de nuestra sociedad.
Esto debería cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ver las cosas. Cuando de repente la palabra de Dios llega a nuestra vida, nos damos cuenta que hemos estado viendo malas cosas, pero Dios lo quiere cambiar. ¿No? Entonces, mis hermanos, ese es el primer punto. El gobierno es parte del propósito de Dios para el mundo. Ahora, déjenme agregar lo siguiente porque creo que es muy importante. Observemos, por favor, mis hermanos, que Pablo no menciona ninguna forma específica de gobierno. Él solamente habla del gobierno, pero no nos dice alguna forma específica de gobierno. ¿Se dieron cuenta de eso? Pablo no está hablando aquí de democracia, porque de hecho él no le tocó vivir en una forma democrática como nosotros vivimos ahora. Hermanos, hay diferentes formas de gobiernos, algunas son mejores que otras, ninguna forma de gobierno es perfecta. A través de la historia, el pueblo de Dios ha experimentado y le ha tocado vivir en diferentes formas de gobierno. Cuando Pablo escribe la carta, la democracia ni existía. Si acaso a él le tocó vivir bajo la monarquía, cuando mucho le tocó vivir bajo la oligarquía, el gobierno de algunos pocos. Hoy nos ha tocado vivir sobre la democracia. Pero mis hermanos, cualquiera que sea la forma de gobierno, está diciendo Pablo, no me meto a discutir cuál forma de gobierno es la mejor, no, sino que tengamos una actitud positiva de que el gobierno es parte del propósito de Dios para el mundo. Qué tremendo, ¿no? Porque eso puede cambiar nuestra actitud. La iglesia de Cristo debería entender eso en todo lugar, y ser entonces agentes de transformación de la sociedad y no estar simplemente al margen, ¿verdad? Observando cómo otros, cómo los malos son los que gobiernan y los que dirigen, porque los buenos pues no se quieren meter. Número 2, mis queridos hermanos, si lo quieren anotar, segunda cosa que nos dice la palabra de Dios, miren qué tremendo. Los gobernantes son siervos de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Me vas a decir. Pues yo pensaba que los siervos de Dios eran los pastores nada más. Tú eres un siervo de Dios, pastor, pero ¿cómo me vas a decir eso? Y luego yo conozco cada gobernante corruptos, ¿no? No, mejor ya, ¿para qué le sigo? Pero déjame decirte, mi querido hermano, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios, hay que escucharla. Mira lo que dice el versículo número 3, abajo del punto 2, 3 y 4. Porque los gobernantes, dice, no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. Pues claro que no, sino ¿a quiénes? A los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pero ahora mira el 4, subraya, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo, no en vano lleva la espada. Vuelve a subrayar, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Hermanos queridos, la Biblia nos enseña que los gobernantes son siervos de Dios. Ojalá ellos lo supieran, ¿no? Nadie les ha dicho. Nosotros deberíamos decirles, los gobernantes son servidores de Dios. Si Dios es el que inventó el gobierno humano, entonces los que ocupan esos cargos deberían entender que son servidores de Dios. Hay distintas maneras de servir a Dios. No solo servimos a Dios predicando, no solo servimos a Dios enseñando la palabra de Dios. Hay miles de formas de servir a Dios y esta es una de ellas. Esta es la razón, mis queridos hermanos, de por qué en todo el Antiguo Testamento Dios establece reglas, Dios establece leyes, señala cualidades, señala características que Dios dice que este es el tipo de líder que merece el respeto,
que merece el honor y que es digno de ser obedecido. Hermanos, ahorita vamos a ver algunos textos, pero en la Biblia, déjame decirte, Dios establece una serie de características, una serie de reglas, de leyes que espera que los gobernantes tengan, porque son servidores de Dios. Mira cómo lo dice el Salmo 72, versículos del 1 al 4. Si tú gustas, puedes anotar la cita ya al margen para que después tengas un estudio completo de la preciosa palabra de Dios. Pero ¿cómo dice? Oh Dios, está orando, es una oración. Otorga tu justicia al rey. Aquí es la monarquía, el sistema de gobierno. Tu rectitud, dice, al príncipe heredero. Hay dos cualidades en este salmo que se señalan acerca de lo que debe tener un gobernante. Primero, debe de ser, si le pones el 1 por favor, primero, justo, justicia. Y número 2, recto, mis hermanos. Ahora sí, por favor, el número 2 para que sigamos. Así dice, juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Miren el versículo 3, por favor. Brindarán, dice, los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia las colinas. Vean versículo 4. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia? ¿Te imaginas que yo pudiera predicar esto en el Congreso del Estado de Veracruz? Tremendo, mis queridos hermanos. Dios dice que el gobernador, el gobernante, es el que cuida a los oprimidos y hace la justicia, ¿no? Observa cuán serio considera Dios este asunto. Si eres un líder gubernamental, ¿cuál es tu responsabilidad ante Dios? Ya que Dios considera toda autoridad como sus servidores. Mira cómo lo dice Isaías capítulo 10, versículos del 1 al 3, por favor. Lo puedes anotar ahí al margen la cita para que después lo leas completamente. Hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos. Aquí sí está específico contra el Congreso, ¿no? Está tremendo esto. Miren el verso 2. Privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. Vean el 3. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Cuando llegue desde lejos la tormenta, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? Un día todos los servidores públicos darán cuenta ante Dios de sus actos. ¿Se imaginan que me invitaran a dar este tema ahí en el Congreso? Como decimos aquí en Jalapa, no, paz, su mecha. Yo creo que primero te pedirían el escrito paz y checarían de qué vas a hablar y luego que lo vean decir, no, venga aquí paz. Probablemente no me dejarían hablar esto, pero escuche, sí lo pueden oír a través de nosotros. Cuando tenemos oportunidad de hablar con ellos, debemos decirles, ¿sabes lo que Dios pide de ti? Tú eres un servidor de Dios en el puesto en que estás, entiéndelo. Y un día serás llamado a dar cuentas. Esta es la razón bíblica, hermanos, de por qué conocemos, me ha tocado conocer políticos que hicieron un mal desempeño, hicieron exactamente eso que no deberían hacer y ahora están pagando con creces. ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿Por qué dice eso Isaías? ¿Por qué dice eso el libro de los Salmos? Por esta gran verdad que corre por toda la Biblia. Todo servidor público, lo sepa o no, es un servidor de Dios. Hay que decírselos y quien se lo debe decir somos nosotros. Pero si nosotros no lo sabemos, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, no lo haremos. Tremendo, ¿verdad? Wow, Romanos 13. Romanos 13, Isaías 10.
Salmo, ¿qué dijimos? 72. No, ya para qué te leo Deuteronomio, te vas a poner a llorar conmigo. ¿Para qué te leo Amós? No puedo leer Amós y siento una tremenda indignación en mi corazón. Número 2, hermanos, dale la vuelta a tu guía y vayamos entonces ahora a ver el propósito del gobierno. No, si esto está tremendo. El propósito del gobierno. ¿Qué queremos decir con este segundo punto, mis hermanos? Es muy simple, es lo siguiente. ¿Para qué es el gobierno? Eso es lo que queremos decir cuando hablamos del propósito del gobierno, es ¿qué intención tuvo Dios de crear el gobierno? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Bueno, déjenme decirle, mis queridos hermanos, que Romanos 13:4 responde a esta pregunta. Vean ahí por favor en su guía, Romanos 13:4, dice ahí su guía, versículo 4. ¿Cómo dice la palabra bendita del Señor? Pues está, dice, al servicio de Dios. Y aquí viene el propósito. Mira la tremenda declaración de la Biblia. Siempre es hermoso leer la Biblia así, ¿no? ¿Cómo dice? Para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Sabes cuál es el propósito del gobierno? ¿Para qué Dios lo fundó? ¿Para qué lo estableció? ¿Para qué lo instituyó? Wow. Cómo me encantaría decir esto, ¿verdad? Cada toma de posesión de cualquier gobernante para recordar cuál es el propósito por el que estás ahí. Hermanos, si lo quieres subrayar, el propósito por el cual Dios estableció el gobierno es doble, ¿no? Primero, para impartir justicia, si lo quieres subrayar en el texto, y luego castigar al malhechor. Subráyalo para que tu mente no lo olvide, tu corazón lo sepa, y cuando tengas oportunidad de decir esto a un gobernante, se lo puedas decir con respeto. Muchachos, si lo pueden subrayar ahí arriba, se los agradeceré, por favor. Impartir justicia y luego castigar al malhechor. Hermanos, impartir justicia es una de los propósitos del gobierno. ¿Y qué cosa es impartir justicia, mis hermanos? La definición clásica de la justicia dice que justicia es dar a cada quien lo que se merece. Y esa es una función del gobernante: ver, vigilar, cuidar, porque nadie abuse y esté por encima de otro, sino que cada persona en la sociedad reciba lo que se merece. El gobernante debe garantizar la justicia, no pisotearla ni pasar por encima de ella, no privilegiar a unos cuantos, sino el gobernante verdadero ve porque en su gobierno se establezca la justicia. Y luego, número 2, dice castigar al malhechor. Hermanos, Dios le da al gobernante el derecho, Dios le da la responsabilidad, Dios le da la autoridad para castigar a los malhechores. Había 2 clases de espadas en el Imperio Romano, mis hermanos. Había pequeños puñales que se usaban en combate cuerpo a cuerpo, pero también había espadas grandes con las que se decapitaba a los hombres. Lo que Dios está diciendo, mis queridos hermanos, aquí es que Él está hablando de que el gobierno se le da la autoridad sobre la vida y la muerte en el aspecto del castigo. Él lleva la espada. La espada es el símbolo de la autoridad que Dios le ha dado para castigar a los malhechores. Si una persona hace mal, debe ser castigada, y esa es la labor de la autoridad. Por eso, mis hermanos, no podemos vivir bien, no podemos vivir en paz en un país en donde los malhechores no son castigados. Hay mucha impunidad. El gobernante debe saber eso, debe entender eso, el cristiano debe entenderlo.
Tú me has dado la espada, tengo que ejercer ese derecho que tú me das porque soy tu servidor para proteger a los demás. Pero qué terrible, hermanos, es vivir en un país, en una sociedad en donde las personas cometen maldad, cometen fechorías, privan de la vida a otras personas y esas personas siguen viviendo campantes, ¿no? Sin que nadie les haga nada, porque la autoridad no quiere asumir su responsabilidad. Este es el propósito del gobierno y Dios espera que lo ejerzan como Él quiere, porque son servidores de Dios. Así que, mis hermanos, hemos entendido hasta aquí la naturaleza del gobierno y el propósito del gobierno. Vayamos ahora al punto número 3. Miren el punto número 3. Nuestra responsabilidad con el gobierno. Ok, ya entendemos cuál es la naturaleza del gobierno y cuál es su propósito. Bien, y ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? O sea, mis hermanos, ¿qué espera Dios que hagamos nosotros? ¿Cuál es nuestra obligación como cristianos respecto del gobierno? Pues rápidamente, mis hermanos, quiero compartirles a ustedes que el apóstol Pablo dice en este texto que nuestra responsabilidad son dos cosas, si la quieren anotar. Número 1, tengo que obedecer la autoridad cada vez que sea posible. Esta es nuestra obligación número 1 con el gobierno. Es nuestra responsabilidad, la responsabilidad número 1. Tengo que obedecer la autoridad cada vez que sea posible. Miren otra vez, hermanos, lo que dice Romanos 13:1. Por favor, denle la vuelta a su hoja y miren el texto del encabezado. ¿Cómo dice? Todos deben someterse a las autoridades públicas. Arriba, el primer texto. Ahora vean versículo 1 en la versión Reina Valera, abajo, después del punto 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuál es nuestra obligación, hermanos? ¿Qué espera Dios de nosotros como ciudadanos cristianos? Lo que Dios espera, mis hermanos, es que tengo que obedecer la autoridad cada vez que sea posible. Hermanos queridos, por favor, acabemos con esas actitudes que a veces nos caracterizan. Gracias a Dios no es la mayoría, pero esa actitud de rebeldía, ¿verdad? Rebeldes sin causa, simplemente por oponernos, por llevar la contra, por no querer someternos a nadie, ¿verdad? No nos queremos someter a nadie, no queremos aprender la sujeción. Mira lo que dice la palabra de Dios: tengo que obedecer la autoridad cada vez que sea posible. Ahora bien, ¿por qué dice cada vez que sea posible? Voy a explicar esto un poquito más adelante, pero les adelanto, va a haber ocasiones, no es la regla general, pero va a haber ocasiones, mis amados, va a haber situaciones especiales en donde tengo que decidir si obedezco la autoridad u obedezco una ley superior, obedezco a Dios. Pero salvo esas ocasiones, tengo que obedecer la autoridad cada vez que sea posible. Ahora, mis hermanos, rápidamente, el apóstol Pablo nos da 3 razones poderosas por las cuales debemos obedecer y someternos a las autoridades. Si las quieres anotar, viene ahí inciso A, inciso B, inciso C. Primero, tengo que obedecer la autoridad cada vez que sea posible, porque Dios es quien estableció toda idea de gobierno. Esta es la primera razón poderosa por la que me debo someter, porque Dios es quien estableció toda idea de gobierno. Miren cómo dice 13:1, te lo puse en otra versión, en la NTV, para ver distintas perspectivas. Qué bonito es verlo así. ¿Cómo dice la NTV? Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Mira la frase, subráyala. Pues toda autoridad, ¿qué dice? Proviene de Dios. ¿Por qué me debo someter? Porque Dios la estableció, pues. Si no me someto, estoy en contra de su voluntad.
Esta es la primera razón, ¿verdad? Porque Dios estableció la autoridad. Él está detrás de la ley, Dios está detrás del orden. No importa, escucha bien, quién sea el presidente, no importa quién es el diputado, no importa quién es el senador, el gobernador, el presidente municipal. Una vez que la autoridad ha sido instituida e impuesta, no importa, debo someterme. Eso es lo que Dios dice. Este es un principio que se enseña con respecto a cualquier autoridad en toda la Biblia. Por ejemplo, dice que los hijos deben someterse a los padres. Dice la Biblia que las esposas deben someterse a los esposos. Dicen que los trabajadores, dice la Biblia en Efesios 6, se deben someter a los patrones. Este es un principio que opera por toda la Biblia. Necesitamos aprender a someternos a aquellas instituciones que Dios ha establecido si quieres que te vaya bien. Como dice un querido hermano mío, qué fuerte, ¿no? Quiero decir esto como aclaración. No vayamos a pensar, ¿verdad?, que Dios es misógino. Cuando Dios establece el principio de sujeción, no lo establece Dios para darnos a entender que unos son superiores a otros. No. Gálatas 3:28 dice que en Cristo todos somos iguales. Amén. Lo establece Dios para que las cosas funcionen. Porque si no, todo sería un caos, como de hecho lo es. Tremendo es Dios, bendito sea. Este es un principio que corre por toda la Biblia. Mis queridos hermanos, tengo que obedecer a la autoridad porque Dios es quien la estableció. Y Él quiere que me someta, quiere que te sometas. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sé obediente, aprende a someterte, aprende el orden de Dios, ponte bajo el orden de Dios, no bajo tu propio orden. Número 2, hermanos, tengo que obedecer a la autoridad por mi propio bien. Miren qué cosa importante es esta. Es la segunda razón que nos da la Biblia, que nos da Pablo y que necesitamos aprender para luego enseñársela a nuestros hijos y para luego compartirla con otras personas. Tengo que obedecer a la autoridad por mi propio bien. Miren cómo dice 13:4, miren qué frase. Dice, pues está al servicio de Dios. ¿Qué dice? Para tu bien. Voy a decir esto en honor de Dios. Escuchen, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, cuando Dios pone una institución, cuando Dios da una orden, cuando Dios da un mandamiento, lo hace pensando en nuestro bien. Si Dios dice que honres a tu padre y a tu madre, es por tu bien. Si el Señor dice que nos sometamos a las autoridades, es por nuestro bien. Pues está al servicio de Dios, pues para tu bien. No necesitas temer a la policía si estás cumpliendo la ley. El temor, hermanos, es un síntoma de culpa consciente. Si estoy manejando en la carretera y voy a 90 kilómetros por hora, no tengo de qué preocuparme. Pero si voy a 110 kilómetros por hora o más, todo el tiempo voy con la atención y la preocupación. En una de esas curvas se me aparece la patrulla atrás. Si tú eres un ciudadano interesado en cumplir la ley, no tienes nada que temer. Hermanos, obedecer la autoridad es por nuestro propio bien. Así lo dice el Señor, no estoy inventando. Y número 3, mis queridos hermanos, inciso C,
Tengo que obedecer la autoridad cada vez que sea posible para mantener una conciencia tranquila. Para mantener una conciencia tranquila. Mira cómo dice la bendita palabra de Dios en Romanos 13:5. Es el versículo siguiente, estamos versículo por versículo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así que es necesario someterme a las autoridades, no solo para evitar el castigo, no, sino también por razones de conciencia. Ahora, quiero explicarte eso un poquito, aunque creo que todos lo captamos. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice por razones de conciencia? ¿Sabes a qué se refiere? Para estar en paz, para que tu conciencia esté tranquila. No vives angustiado, tronándote los dedos y dices: no he pagado los impuestos, me va a caer el fisco. O no he pagado esto, no he pagado el otro, he violado la ley, estoy violando la ley. Mis queridos hermanos, para mantener una conciencia tranquila, es necesario someterme a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Vive en paz. Los hijos y las hijas de Dios deben vivir en paz, sin miedo y sin temor, porque respetamos la ley. En Romanos capítulo 13, mis hermanos, hay una palabra clave que es usada y que es muy importante que les explique. Es la palabra sumisión. Se usa 2 veces. En el versículo 1 dice: sométanse, ¿no? Cada uno, ¿no? A las autoridades, dice. Y luego, no recuerdo, ¿verdad? No lo subrayé. ¿En qué otro versículo vuelve a usar la palabra, no? En el 5. Así que es necesario, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Someterse a las autoridades, ¿no? Así que, mis hermanos, 2 veces se usa la palabra someterse. Permítame por favor su atención, porque quiero explicar aquí brevemente, es algo muy importante. ¿Qué quiere decir, hermanos, en el Nuevo Testamento, en Romanos, la palabra someterse? ¿Qué indica? Significa, hermanos, ser siempre dejados, ser siempre dejar que otros pasen por encima de nosotros. No. ¿Saben qué significa la palabra sumisión en la Biblia? Tiene un significado hermoso. Significa, es una actitud. Hermanos, es una actitud, una buena actitud de querer obedecer la ley, las autoridades y los mandamientos de Dios. Es tener una buena actitud. Sí, me someto. He analizado las cosas, he estudiado la palabra, he oído la verdad y ahora tomo una decisión y digo: sí, yo voy a ser un ciudadano que voy a someterme. Tengo una buena actitud hacia la autoridad. Eso es sumisión. Ahora bien, hermanos, es posible tener una buena actitud de sumisión a las autoridades y sin embargo desobedecer una ley impía. A eso me refería yo cuando decía arriba: debo obedecer y someterme a la autoridad cada vez que sea posible. ¿Por qué, mis hermanos? Hay veces, hermanos, hay ocasiones en donde la ley que se me pide obedecer es una ley que está en contra de Dios. ¿Qué debo hacer entonces, hermanos? Desobedecerla. Tengo una buena actitud hacia la autoridad, yo soy una persona obediente, siempre tengo una buena actitud, pero de repente me sacan una ley que va en contra de Dios. Entonces, aunque tengo normalmente una buena actitud, esta ley no la puedo obedecer. ¿Por qué? Porque es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuchen, mis queridos hermanos, este es el caso del apóstol Pedro.
¿Se acuerdan que fueron detenidos y apresados por predicar a Cristo? Y luego las autoridades se reunieron y tomaron un acuerdo y les dijeron: está bien, los vamos a soltar, pero lo único que les pedimos es que no sigan predicando en este nombre. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la respuesta del apóstol Pedro en ese momento? Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro sí supo lo que tenían que hacer. ¿Recuerdan qué respondió Pedro? Pedro le dijo a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue el caso de Daniel, ¿recuerdan? Hasta los niños pequeños conocen la historia. Daniel era un hombre que mostró siempre una buena actitud hacia las leyes, por eso lo contrató el rey. Lo tenían como un servidor porque era ejemplar, siempre obediente, sumiso, respetuoso de las leyes. Pero de repente sacan una ley impía, una ley que decía: cualquiera que en 30 días ore a su Dios que no sea la imagen del rey, será echado en el foso de los leones. ¿Se acuerdan qué decisión tomó Daniel? Daniel dijo: he tenido una buena actitud hacia la ley, he sido respetuoso, he sido un buen ciudadano, he sido mejor ciudadano que todos ustedes, pero esta ley no la voy a obedecer porque es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Mira lo que los cristianos necesitamos saber, lo que tú y yo necesitamos saber, porque se van a presentar circunstancias en tu vida en donde vas a tener que decidir, como decidió el apóstol Pedro, un hombre sencillo, no letrado, como decidió Daniel, un hombre muy letrado. Los hijos de Dios saben qué hacer. Afortunadamente, mis hermanos, vivimos en un país donde no tenemos que tratar con esto ahora. Pero déjame decirte que sí es algo que muchas personas en muchos países alrededor del mundo tienen que tratar. Me siento conmovido por mis hermanos que en otras partes del mundo tienen que enfrentar esto ahora mismo. Y a veces ponen en peligro su propia vida. Sin embargo, hermanos, parece ser que estamos caminando hacia allá. Ojalá no. Pero todo indica, hermanos, que la situación se va a ir complicando en nuestro país con estas leyes que algunos grupos quieren imponer sobre la ideología de género, sobre el asunto del aborto. Perdón por lo que voy a decir, porque la persona que dijo eso no está aquí para tener la oportunidad de rebatirme, si quiere, ¿no? Pero estaría dispuesto a dialogarlo con esa persona. Hay personas que están defendiendo ahora que las abejas y los perros tengan derechos como si fueran seres humanos. Yo oigo eso y me quedo así pensando. Porque sí es cierto, pues hay malvados que han lastimado a los animalitos, ¿sí o no? Sí. Luchando acérrimamente porque los perros, los gatos y las abejas sean ahora sujetos de derechos. Y cuando escucho eso pienso: ¿y por qué el nonato? ¿Por qué el niño en el vientre de la madre no es sujeto de derechos? ¿Por qué el perro sí y el niño no? Como dice un amigo querido, que alguien me explique. Estamos caminando hacia allá quizá, hermanos, pero la iglesia de Jesucristo, los hijos y las hijas de Dios tienen una gran oportunidad para levantar su voz y defender la vida y defender los grandes principios de Dios y poder decir a las autoridades sin faltarles al respeto: amigo, amiga, esa es una ley impía. ¿Crees que me inviten al Congreso a decir esto? No, corro peligro, tengo que ir con 10 escuderos. Y que no falte Octavio, por favor, y Julio.
Y ya se fue Silvestre. ¿Quién? David, por favor, que es karateca de primer grado. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta ahora? ¿Ves el asunto que estoy tocando? Es un asunto difícil. Por eso muchos predicadores en las iglesias, cuando llegan a Romanos 13, ¿qué hacen? Mejor se lo brincan y vamos a otra cosa, porque esto está muy complicado y el pastor se pone en peligro. Hijo, ¿crees que vas a publicar este sermón? Si lo ve la autoridad me van a detener. Ahí me van a sacar a Pacho Viejo, hermanos. Allá, toda la congregación va el domingo a Pacho Viejo a ver. Qué tremendo, hermanos. Estoy emocionado, porque la palabra de Dios siempre es emocionante, profunda. Mira hasta dónde llega, mira los alcances de Romanos 13. Es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Pero una de las razones de conciencia es pues que no puedo yo someterme a una ley que a todas luces es impía. Qué debate, ¿no? Está tremendo eso. Me acaba de llegar un documento en la semana. Me enviaron un documento en el chat de los pastores, en donde hay una iniciativa de ley en la Ciudad de México para suprimir el Día del Padre. Entonces leo el documento y digo, como suelo decir, santo Dios. Quieren suprimir el Día del Padre con este argumento. ¿Por qué se va a celebrar el Día del Padre si no es la única forma de paternidad que hay? Hay otras formas de paternidad. Esto es misógino, hay que quitar el Día del Padre. Se lo estaba platicando a mi esposa y a otras personas, otros hermanitas que estaban ahí conmigo. Y mi esposa me dice, bueno, si van a quitar el Día del Padre está bien, pero el Día de la Madre no. Y yo le dije a mi esposa en buena información, o sea, estaba repasando el documento en mi mente y le dije, no lo dice específicamente, pero un abogado cristiano dice que si logran tirarlo del Día del Padre, el siguiente paso es tirar el Día de la Madre. Nada más que ahí sí va a estar en chino. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Vamos rápidamente, hermanos, porque el tiempo ya se me fue. Por lo menos el punto 2 lo voy a decir, aunque no lo explique mucho, ¿no? Porque ya el tiempo se me fue. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con el gobierno? Número 1, tengo que obedecer la autoridad cada vez que sea posible. Y luego tenemos 3 razones por las cuales debemos obedecer la autoridad. Pero número 2, mis hermanos, rápidamente, debo pagar los impuestos requeridos por el gobierno. Y ahí sí, ya no nos gustó. No. Debo pagar los impuestos requeridos por el gobierno. Bueno, ya no tengo mucho tiempo para explicar, esto da pie a otro sermón. Quienes quieran, hermanos, estoy en la mejor disposición de dialogar con todos ustedes que son parte del pueblo precioso de Dios. Pero por lo menos veamos los textos. Miren lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice? Por eso mismo dice, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicados, dice, precisamente a gobernar.
¿Qué está diciendo Pablo, mis hermanos? Pablo está diciendo, pues por eso pagamos impuestos. Cuando pagamos impuestos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que aceptamos a las autoridades, que consideramos que es necesario que estén. Aquí está mi impuesto porque necesitamos mantener autoridades, pues. Miren el 7, por favor. Paguen a cada uno, dice, lo que le corresponda. Si deben impuestos, ¿qué dice? Paguen los impuestos. Si deben contribuciones, ¿qué dice? Paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Hermanos queridos, se espera de nosotros que paguemos impuestos. Es parte de nuestros deberes. La evasión de impuestos es errónea, es un pecado. Evitar los impuestos está bien, pero evadir los impuestos es pecado. Hasta la Secretaría de Hacienda hace una clara división entre estos dos conceptos. Evitar los impuestos está bien, pero evadirlos no. ¿Qué cosa es evitar los impuestos? Bueno, yo puedo ver qué estrategias tengo para pagar la menor cantidad de impuesto que se pueda, porque es mi dinero, pues. Entonces quiero evitar, sí, hay estrategias, pero mentir y evadir los impuestos y no pagar lo que nos corresponde, eso es pecado. Creo que Pablo, hermanos, está agradecido con el gobierno romano por todas las ventajas que representan para él. Hermanos, Pablo escribió la carta, ¿en qué año aproximadamente? ¿Alguien lo recuerda? En el año 58 de la era cristiana. Todavía no ha venido la persecución va a venir en el año 90, 95, la primera persecución local. Pablo tiene un agradecimiento hacia el gobierno romano, porque a pesar de que los césares eran terribles, allá en Palestina, Herodes era un gobernante terrible. No obstante de eso, Pablo se da cuenta que con el pago de los impuestos la gente puede disfrutar de ciertos beneficios. Hermanos, cuando viajo, pues puedo dar gracias a Dios, porque a pesar de que no tenemos el sistema carretero que quisiera que tuviéramos, tenemos un buen sistema y podemos viajar. El pago de nuestros impuestos nos permite cosas. Por ejemplo, hermanos, que los adultos mayores todos estén recibiendo una pensión universal y muchas otras cosas más. Necesitamos ser conscientes de los beneficios que esto trae y estar dispuestos a pagar nuestros impuestos. No los evadas. Piensa en los beneficios que eso representa. Mis hermanos queridos y mis amigos, necesitamos pagar nuestros impuestos. Déjeme decirle, gracias a Dios la mayoría de nosotros, hermanos, pagamos nuestros impuestos. Pagamos impuestos en la gasolina, pagamos impuestos en el gas, pagamos impuestos en la electricidad, pagamos impuestos en el agua y pagamos impuestos en casi todas las cosas que compramos, ¿no? El famoso IVA. El único punto en donde hay discusión y debate es en el famoso ICR. Se debate si se debe bajar. Yo creo que sí, porque es muy alto el cobro del ICR. Y hay iniciativas en donde se pretende bajar ese impuesto. Pero hermanos, los cristianos debemos ser ejemplos en el pago de nuestros impuestos. Mis queridos hermanos y mis amigos, aquí está. Este es la enseñanza de Dios para nosotros. La naturaleza del gobierno, el propósito del gobierno y nuestra responsabilidad para con el gobierno. La pregunta final es, ¿verdad?
Dice ahí tu guía: ¿y qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer, hermano querido? Hermanito, hermanita, ¿qué vas a hacer? Habla con Dios esta tarde y a la luz de su preciosa palabra toma una decisión. Si quieres, hasta la puedes escribir ahí. Mi compromiso hoy va a ser que yo seré a partir de hoy un mejor ciudadano. Hermanos, me da mucha tristeza decir esto, pero hay 50 millones de personas en México que no tienen derecho a criticar al gobierno porque no votan. Acaba de pasar la elección en el Estado de México y según el reporte, ni siquiera el 50% del padrón votó. Luego estamos reclamando. Es importante votar, es importante ejercer, obedecer la ley. Dios dice que nosotros como cristianos somos responsables de influenciar a nuestra sociedad. Y Dios nos ha llamado, hermanos, jóvenes, señoritas, hermanas queridas, Dios nos ha llamado para vivir su palabra al 100%. No quiero que digas: esta parte está muy buena, Paz, pero está muy difícil, esa no la voy a hacer. No, porque ser cristiano se ve en cómo te relacionas con el gobierno. ¿Qué vas a hacer? Quiero invitarte a que te pongas de pie y oremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón.